Ya ver, hola con todos, buenas tardes, ¿cómo están? Quiero presentarme con ustedes, yo soy la moderadora, yo soy Juliana Maldonado y vamos a tratar sobre un análisis económico de los distintos temas sobre la agroexportación enfocado en la pesca y la agroexportación en las flores. También vamos a hablar sobre la minería, el comercio y eso. A continuación se van a presentar mis expertos. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, Juliana. Un gusto estar aquí en este panel con ustedes. Yo soy Juan Carlos Gomá. El tema del cual voy a hablar es la agroexportación, en este caso, el punto específico sobre el comportamiento de las flores. Ya. La agroexportación de flores se refiere a una actividad económica involucrada en el cultivo y la posterior venta de flores a otros países. En el caso de Ecuador, la floricultura es un sector importante con una cantidad de varios cultivos y varias especies de rosas. Ya. Les voy a compartir cómo está el comportamiento de las flores en el 2025, en el primer semestre actual del año, en el año que atravesando ahora. Ya. La agroexportación de flores tiene desafíos y riesgos. Los desafíos que más se han identificado son los costos logísticos que están elevados, específicamente el transporte aéreo que impulsa una exportación de alternativas como el transporte marítimo o nuevos destinos regionales. Altos estándares internacionalizados de calidad, los mercados claves exigen certificaciones sanitarias y ambientales, lo cual implica inversiones para cumplir con requisitos como normativa fitosanitarios eh, en Estados Unidos. Hay competencia internacional directa que es Colombia, Kenia y los Países Bajos continúan siendo rivales fuertes para Ecuador. El volumen de Colombia es el que más compite con nosotros directamente con Estados Unidos. Les voy a hablar de cómo estuvo el comportamiento de especies especiales de este sector tan importante como es las flores. La temporada de madres tuvo un comportamiento entre el 18 de abril y el 6 de mayo del 2025. Las exportaciones de flores cayeron un 8% respecto al mismo periodo del 2024, debido a condiciones climáticas adversas como menores radiaciones y floraciones retrasadas. Esto debido al clima como tal que afecta directamente al crecimiento de las rosas. A pesar de ello, se espera que Ecuador cierre el 2025 con exportaciones por aproximadamente de 110 millones de dólares, lo que representaría un crecimiento del 3 al 4% en volumen, proyectándose con eh, 257 mil toneladas frente a las 245 mil del 2024. La temporada que tiene un auge muy importante de este sector florícola es la temporada de San Valentín. De enero a febrero del 2025 se alcanzó un récord histórico de 28.779 toneladas exportadas, un incremento del 8.7 respecto a comparación del año anterior, el 2024. Esto representa un crecimiento de casi 9.6% en vuelos de carga. La temporada cerró con cerca de 27.300 toneladas, con un aumento estimado del 5% en volumen, aunque con precios ligeramente más bajos, panorama general del año que ha generado de manera positiva. Ya. La exportación de flores ha generado 747 millones entre enero y septiembre del 2024, un crecimiento del 1% respecto al 2023, representado en el séptimo producto no petrolero de exportación del país. Para este año 2025 se proyecta un crecimiento anual sostenido del 4 al 5% si se mantienen condiciones climáticas favorables y mejoras en la facilidad de logística y comercio. Durante San Valentín del 2025, las exportaciones superaron las expectativas iniciales de 3 al 5%, llegando a casi a un 8% en crecimiento en volumen y un aumento similar en ingresos. En conclusión, a pesar de una leve caída en la temporada del Día de la Madre, el sector florícola ecuatoriano ha mostrado resiliencia y crecimiento, una sostenibilidad durante el 2025, la histórica temporada de San Valentín y la confianza en cerrar el año con exportaciones mayores a 1.000 millones
respaldan un ascenso positivo. Se proyecta un crecimiento anual entre 3% y 5% en volumen y valor, considerando el liderazgo de Ecuador como uno de los principales exportadores de flores del mundo. Gracias por darnos esta información, súper importante, que mucha gente quizás no lo conoce. Pues me gustaría hacerte unas preguntas. La primera pregunta sería como, ¿qué Por factores supuesto. crees tú que en la economía están afectando la rentabilidad del sector de la florícola? En ejemplo, costos laborales. Cuéntanos. Bueno, hay muchas cosas en este ámbito. No solamente en los factores económicos que afectan su rentabilidad, tenemos varios. Empezaría por la pregunta de costos laborables. El sector emplea directamente entre 50.000 y 120.000 personas. La mano de obra es intensiva y los salarios se basan por acorde, lo que crea una tensión y genera demandas por mejores condiciones. Adicional a esto también tenemos el transporte. El flete aéreo ha sufrido un incremento del 50 al 70% durante la pandemia, que no han sido costos que no se han podido reducir debido a que esto genera ganancias significativas para esta actividad de transporte. También tenemos en insumos y energía. Dependencia de agroquímicos, agua y energía, estos costos están en alza y reducen márgenes de utilidades para dichas empresas. También tenemos las políticas y arancelarias y aranceles que está en este caso, nuestro mayor destino de este producto es Estados Unidos, en donde el presidente Donald Trump está subió del 6% al 16, del 6% al 16% las exportaciones de nuestros productos para Estados Unidos. Aparte de esto, tenemos una inflación global. El aumento del costo de vida en Estados Unidos y Europa ha reducido la demanda, afectando volúmenes en exportación representativos. Pero, sin embargo, al ser un producto que tiene alta calidad, pues se posiciona en el mercado como uno de los favoritos entre varios productos de otros países. Gracias, muy importante tu información y también importante como recabar los puntos más importantes que mencionaste, como los intereses o las crisis que estamos teniendo, entonces para tomarlas en cuenta y así mejorar, digamos, de cierta manera nuestra exportación de las flores. Me encantaría también hacerte otra pregunta. Para ti, digamos, ¿qué tendencias el consumo de las flores a nivel global está marcando, digamos, la demanda y cómo se está adaptando nuestro país? ¿Qué podrías decirnos tú? Eh, una pregunta muy interesante, ya que la demanda de crecimiento por flores sostenibles nos permite certificar este producto. Y hay entidades que certifican, por sin nombrarles, es Fairtrade, Fire Forest, Alianza, Periflor, Hoja Verde, que son unos productos que califican al producto como de alta calidad. Y esto permite que sea más competitivo en todo tipo de mercados. Y también tenemos que reconocer algo. Estas certificaciones hacen el comercio por nosotros. Una vez que podamos, las empresas puedan certificar, pues están en un punto máximo que van a encontrar un punto de equilibrio lo más a la brevedad posible. También la diversificación de la oferta, rosas grandes, gypsum, son productos exóticos y que se exportan como nuevas variedades, colores y tallos largos, que es ideales para estos mercados que son tan exigentes. Ecuador explora también opciones en el transporte marítimo, contenedores refrigerados para reducir costos, que esto lo está ofreciendo el grupo económico que se denomina los BRIC, que también está considerando también este importante sector que son las flores. Gracias, súper importante tus respuestas y hay que tomarlo en cuenta y qué bueno que estas aportaciones las estemos tomando para incrementar nuestros valores. Ahora quiero hacerte otra pregunta. ¿Cuál es el aporte actual en tu sector sobre la florícola dentro del PIB del Ecuador? ¿Qué nos puedes mencionar sobre eso? Ya, el sector de las flores
ha representado aproximadamente el 5% del PIB agrícola y alrededor del 0,5 por ciento del PIB total. Chévere. ¿Y eso para ti es un crecimiento o estamos decreciendo? Sí, sí, verán, justamente sus exportaciones rondan entre los 1.000 y 120.000 millones, siendo el sexto mayor productor no petrolero del país, que esto está en crecimiento, como les decía. Ok, chévere, muchísimas gracias por esa información. Y por último, quisiera hacerte otra pregunta. Digamos, ¿cuáles son las principales demandas, digamos, que tienen los trabajadores en este sector y cómo se están atendiendo? Bueno, Eh, empezaría por las exigencias y las condiciones laborales, salariales dignas, jornadas regulares, higiene y menor exposición a químicos, representaciones sindicales, que es lo que piden los colaboradores. Muchos talleres promueven políticas de bienestar, nutrición para mujeres, entornos más saludables, certificaciones que incluyen estándares laborables. Sin embargo, persisten problemas como la falta de sindicatos, como les decía, eh, largas jornadas y pagos por producción. Obviamente, esto es un tema muy importante que debería ser analizado, pero por la falta de motivación o el Estado no ha implementado inspecciones y sanciones en casos extremos como en plantaciones. eh, Esto refuerza, ¿no? Que no se pueda tomar muchas cartas en el asunto, pero en su mayoría las certificaciones que les mencionaba hace un momento, estas certificaciones pues se deben cumplir y esto está a favor de los trabajadores. Entonces, esto es un trabajo conjunto que va de la mano tanto de las certificaciones que se obtiene cada finca y que va en beneficio, ¿no? A las demandas de los trabajadores. Ok, muchísimas gracias por compartirnos todos estos datos. Ojalá tomemos en cuenta. Creo que aprendimos todos un poquito más sobre la agroexportación de las flores y sus valores y qué sería lo que está afectando realmente a la florícola. Un gusto. Ahora me gustaría conversar con María Elizabeth. ¿Será que te puedes presentar de qué eres experta y darnos una pequeña introducción? Claro, muy buenas noches, chicos, realmente un gusto. Igual manera, gracias, Julie, por la apertura. En este caso, pues les voy a hablar en cuanto al tema de la exportación minera, la cual ha tenido un importante crecimiento en los últimos 9 años, pasar de ser un un tema de pronto no tan importante, prácticamente inexistente. Sin embargo, ha pasado a convertirse en uno de los en el cuarto rubro más importante de ingresos de exportaciones en el país, ¿sí? Sin embargo, ha tenido también, claro, complicaciones con tema de fluctuaciones de precios internacionales, la necesidad de poder diferenciarse de la minería ilegal, así como también con problemas de orden regulatorio. Ok, chévere, muchísimas gracias por esa pequeña introducción. Pues me gustaría hacerte unas preguntas. Como primera pregunta quisiera empezar. eh, ¿Cuál es la situación actual de la minería hacia nuestro país a nivel legal, económico o social? Cuéntanos un poquito. Claro, ya verás, para hacer un comparativo, desde el 2015 hasta el 2025, Ecuador estaba exportando un valor de 759.9 millones de dólares. Ahora, en el 2023, está exportando 3.074.9 millones, lo que equivale a un 304% de incremento, ¿sí? Es por esa razón que ha pasado a ser uno de los principales ingresos del país en tema de industria minera legal. Sí, entonces igual el volumen de las exportaciones es bastante notable. En términos del valor FOB, tiene un incremento bastante grande, como es de 205.724.4 toneladas,
a pasar a 748.285 toneladas. Es bastante grande. Sin embargo, en el 2023 al 2024 hubo un retroceso de 7.5%, que son por múltiples factores que suscitaron en el 2024. Ok, chévere, súper importante sus datos, por lo que vemos está como creciendo a lo que puedo escuchar de lo que nos cuentas. Pues quiero hacerte otra pregunta. ¿Qué Claro. peso crees tú que tiene actualmente la minería dentro del PIB? Ya. Tiene en los últimos años, tiene, digámoslo así, una participación relativamente estable del 7.77% al 8.78% en cuanto al PIB total. ¿Sí? Como les comento, del 2024 al 2023 hubo una disminución del 0.29. Sin embargo, si hacemos comparación en los últimos 10 años, sí notablemente ha crecido y se ha mantenido estable el PIB en un promedio de 7.77%. Súper bueno, súper importante. ¿Y tú crees que está creciendo a base de tus datos o cómo lo puedes ver desde tu manera? Sí, efectivamente creo que está creciendo el PIB en cuanto al tema del sector minero, ya que es como según investigaciones en primicias podemos ver que el sector minero es como un refugio para la economía ecuatoriana, de pronto incluso mundial, cuando empieza a haber complicaciones a nivel mundial, las los inversionistas empiezan a confiar en temas del oro, plata y todos estos demás minerales Ok, para poder solventar su economía. súper importante. Gracias, pues, por darnos de esta aportación extra. Y otra pregunta, ¿cuáles son las reformas legales que se necesitan en este caso para garantizar que la minería se mantenga de una manera estable y que esté regulada, obviamente? Ya, existe lo que es la ley de minería y ley de gestión ambiental. Entonces, dentro de esta reforma existen múltiples artículos para proteger lo que es el ambiente del sector minero. Por ejemplo, la existencia de daño ambiental generado por actividades mineras podría ser sancionado de tres maneras: administrativa, civil y penalmente, ¿sí? Esto se podría dar por la falta de corrección en las conformidades determinadas a través de los informes respectivos, también dentro de los plazos establecidos, que no hay el cumplimiento. Ya, cuando se mantiene y se valida que pese de pronto a la revisión, las empresas continúan sin cumplir con las normativas, se podría incluso llegar a suspender permanentemente las funciones de las industrias mineras. Estas infracciones encontramos, por ejemplo, en el artículo 142, ahí nos indica todas las infracciones que serían penalizadas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, la realización de actividades mineras sin licencia ambiental, también el incumplimiento de estudios ambientales y planes de manejo ambiental, el incumplimiento de las recomendaciones, también la inclusión de datos falsos o que oculten información relevante para las calificaciones de términos de referencia, ¿sí? Son algunos de los puntos que podrían ser sancionados con el tema de la ley de gestión ambiental. Ok, súper importante, creo que ahora hay que tomar en cuenta sobre lo que acabas de mencionar, sobre las regulaciones que nos exige y nos pide el país, y es necesario si no queremos realmente tener estos percances por no cumplir con lo que nos exige. Pues, muchísimas gracias. Otra pregunta que quisiera hacerte. ¿Cómo tú ves que la minería genera o desarrolla en zonas donde están operando? ¿Qué es lo que tú crees? Ya, verás, Ecuador tiene dos minerías
sumamente grandes, importantes, que son las principales, y se encuentran en Zamora Chinchipe. Esta minería son Fruta del Norte, es una de esta minería, y la otra es El Mirador. Ambas se encuentran en Zamora Chinchipe, en Zamora Chinchipe, cerca de Llanzas, ¿sí? Entonces, realmente estas industrias, como les comento, ha tenido un efecto amortiguador en la economía local. Por ejemplo, durante la crisis energética, el país afrontó muchas situaciones complejas. Sin embargo, Llanzas y Zamora Chinchipe pues no tuvo desafíos. Sí, aparte de que consideremos y tomemos en cuenta los puestos de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, Fruta del Norte ha generado 14.408 puestos de trabajo, de los cuales 3.602 son directos y 10.806 son indirectos, ¿sí? Además de las contribuciones fiscales que ha generado, por ejemplo, en el 2024, 659 millones directo al tema de lo que es, por ejemplo, impuesto a la renta. Y el Mirador ha generado 24.304 puestos de trabajo que se distribuyen, claro, en lo que es empleo directo, 6.076 y 18.288 empleo indirecto, con 327 millones de impuesto a la renta. Entonces, estos ingresos favorecen a todo el país y principalmente con puestos de trabajo a los sectores o a los lugares donde se lleva a cabo lo que es la minería. Ok, súper importante, gracias por estos datos adicionales y como podemos ver, contratan un montón de gente, entonces sí es muy importante la minería en nuestro país. Como última pregunta quisiera hacerte, ¿cómo puedes tú comparar la minería de nuestro país con otros países, como ejemplo con Perú o en este caso con Colombia? ¿Qué nos puedes contar tú? Ya, verás, con tema ya de comparativo con otros países, Perú es uno de los principales exportadores, digamos, a nivel mundial en oro y uno de los segundos países a nivel mundial en exportar lo que es cobre, plata y zinc, ¿sí? Y de hecho representa el 10% del PIB para Perú. Entonces, es bastante importante. De hecho, más del 50% de lo que es ingreso exportable de Perú es de minería, es en cuanto a la minería. En cambio, nosotros más es de pronto el petróleo o la balanza no petrolera, lo que genera más ingreso en Ecuador. En cambio, Perú es uno de los principales, es uno de los mayores competidores en lo que es exportaciones. Ahora, Colombia es, bueno, históricamente siempre se ha centrado en lo que es la exportación minera de carbón y oro. Y sobre todo el principal exportador de carbón térmico en el mundo, entonces no es tanto una competencia. Y Ecuador, referente a estos países, pues como yo les comentaba, Ecuador es relativamente nuevo en comparación con estos países en tema de exportación minera, ¿sí? Sin embargo, en los últimos 10 años sí ha tenido un impulso bastante fuerte en la minería a gran escala, con los proyectos de Fruta del Norte y El Mirador, que exporta principalmente Ecuador es oro, cobre y plata, ¿sí? Esos son los principales minerales que exporta Ecuador. Ok, muchísimas gracias por toda esta información brindada, por compartirnos todos estos datos importantes y sobre todo para conocer un poquito más sobre la minería de nuestro país. Gracias por acompañarnos en este panel. Ahora me gustaría a continuación conversar con el experto Joel. Quisiera que te presentes, nos des una pequeña introducción, por favor. ¿Cómo están? Buenas noches. Experto en agroexportación de productos pesqueros. Mi nombre es Joel Valencia. Y sí, Ecuador se ha convertido en un grande en lo que es la agroexportación de los productos. Lo que es la exportación de productos pesqueros es uno de los pilares fundamentales estratégicos económicos de la balanza no petrolera del Ecuador. Nuestro país, una extensa riqueza marítima y pesquera, ha logrado
posicionarse en los mercados internacionales gracias a la calidad y frescura y sostenibilidad de sus productos. En contexto global, desafiante, marcando una nueva exigencia sanitarias. Eh, eh, Nuestros grandes mercados son Estados Unidos, Europa y recientemente el gobierno actual está haciendo negocios con China para introducir estos productos que actualmente está un poco restringido en la parte de Asia, pero con los nuevos tratados y eh, nuevos convenios se está abriendo pasos para que la, la agroexportación petrolera entre a China. Ok, muchísimas gracias por esa pequeña introducción para conocer un poquito más sobre tu tema. Em, Me gustaría preguntarte, ¿cuál es el estado actual sobre la agroexportación del pescado? ¿Nos podrías contar aquí en nuestro país? Sí, actualmente Ecuador mantiene una posición sólida, una de las principales exportaciones de productos pesqueros en América Latina, incluyendo el camarón. El país ha mostrado un crecimiento sostenido en sus exportaciones de pescado, especialmente el atún, porque el atún es un producto que es el número uno en lo que es los enlatados, tanto como su forma procesada. Esta industria ha sabido posicionarse en mercados exigentes como Europa y Estados Unidos, cumpliendo con rigurosos estándares de calidad y trazabilidad y sostenibilidad. Durante los últimos años se han intervenido importantes recursos en infraestructura, tanto en plantas de procesamientos y como sistemas de refrigeración. El pescado ecuatoriano hoy es reconocido no solo por su sabor y su frescura, sino también como su origen responsable de prácticas pesqueras sostenibles. En términos económicos, balanza no petrolera ha generado muchos empleos a nivel nacional, especialmente como las provincias de Manabí, Guayas y Sunchales. En el 2025 hay unos nuevos indicios de atún enlatado en torno a como lo es en China, una gran oportunidad estratégica para el sector. Crecimiento en América Latina, la exposición, las exportaciones hacia Argentina han mostrado un crecimiento del 30% en este periodo. Lo que va en el año, si vamos así al ritmo, al final del año vamos a exportar en dólares 1.639 millones de dólares, un 20% al año anterior. Ok, gracias por lo que nos comentas, pues está creciendo y es un producto muy importante por lo que pude escuchar. Em, Muchísimas gracias por esa información, esa pequeña introducción. También me gustaría preguntarte, ¿qué barreras crees tú que los de exportadores ecuatorianos como tal se enfrentan? Eh, claro, aunque Ecuador tiene bastantes acuerdos con la Unión Europea y algunos países latinoamericanos, existen unas barreras como no cubiertas como Corea del Sur, Vietnam. Bueno, antes teníamos una barrera con China, pero se está dando avances. Las barreras son fitosanitarias y sanitarias. En los mercados rigurosos como Estados Unidos, Japón, son procesamientos con certificaciones, eh, también las barreras logísticas, también las barreras como el transporte refrigerado internacional, tiene altos costos y requiere una estructura robusta. Algunos puertos ecuatorianos aún tienen limitaciones sobre la capacidad de carga y hay otros trámites burocráticos aduaneros internos que retrasan la salida de la mercadería y afectan la puntualidad de la entrega. También en 2025 actualmente el gobierno eliminó lo que es la subsidio del diésel. Entonces, la eliminación del subsidio del diésel ha generado fuerte impacto.
Se estima que los costos operativos en la flota pesquera aumentarán el 20-30%. Esto afecta que directamente a la rentabilidad y competitividad del sector. Sí. Ok, muchas gracias por esos datos y como tú dices, pues ahorita está en riesgo pues lo del combustible, como tú acabas de mencionar, que creo que es un punto muy importante para destacarlo y mencionarlo y poder ver otros métodos para evitar esta crisis, como tú lo mencionas. Me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué apoyo tú crees que reciben en este caso las exportaciones de parte del Estado? Digamos, en términos financieros. ¿Qué nos puedes comentar tú? Ya, en términos financieros, el gobierno ha dispuesto una amplia variedad de propuestas. Una de ellas son los préstamos. Las empresas pueden hacer préstamos en cooperativas financieras, ofrecer los créditos con tasas preferenciales para empresas exportadoras, especialmente para compra de máquinas y equipos, ampliación y modernización de plantas procesadoras, eh, también facilitando un acceso del sistema financiero. Eh, Más de lo financiero también el gobierno propone como a Petroecuador, a Proecuador, perdón, a Proecuador, que es una protección de ferias internacionales, donde se expone eh, lo que es los enlatados aquí. Eh, Como infraestructura también hay como más de lo económico, las infraestructuras como modernizar el puerto de Manta, de Guayaquil y Puerto Bolívar, mejorando su capacidad de almacenamiento refrigerado y facilitando la exportación de cadenas de frío. Y también inversiones de centros de acopio, plantas de procesamiento y laboratorios de control sanitario, que ayuda bastante a los productos. Ok, También apoyo al Instituto Nacional de Pesca con el monitoreo de la calidad y seguridad alimentaria y traceabilidad de especies. ok. Muchísimas gracias por lo que pude escuchar, pues tienen un gran apoyo, sería por parte del Estado, como tú dices, los planes de financiamiento o los embarques. Me parece algo súper interesante, no lo sabía y súper importante también destacarlo, que tengan un gran apoyo por parte del Estado. Me gustaría hacerte la última pregunta. ¿Qué estrategias crees tú que se deben implementar para obviamente diversificar entre los mercados que sean más allá entre Estados Unidos, que es lo más conocido, y la Unión Europea? ¿Qué nos puedes aconsejar Ya, tú? como ustedes han visto ahorita últimamente en las noticias, el presidente ha viajado a varios países para hacer acuerdos comerciales y llegar a que Ecuador sea un país exportador y también que ingrese eh, fondos acá al país. Ecuador ha avanzado bastante en tanto tratados comerciales como países como asiáticos. O por ahora está China, que ha visitado China el presidente, Corea del Sur, también, como hemos visto, ha ido a Emiratos Árabes y a Canadá. Estos acuerdos buscan reducir los aranceles, facilitar el ingreso a mercados emergentes y establecer condiciones preferenciales para los productos pesqueros ecuatorianos, como mercados como Medio Oriente, China, e incluso en África, donde está creciendo la demanda de proteínas del mar. Además, el sector ha estado adaptando sus ofertas presenciales de consumo locales con nuevos destinos. Y finalmente se han establecido alianzas como operadores logísticos internacionales para mejorar el tiempo de entrega y reducir los costos de destinos lejanos, asegurando así el producto que llegue a óptimas condiciones. Ok, muchísimas gracias por toda esta información, gracias por participar, por interactuar con nosotros, darnos un poquito más a conocer sobre tu tema como experto.
Es muy importante, como tú acabas de mencionar, los puntos que tenemos como de desventajas por parte de ustedes y en este caso también mencionar que es uno de los productos más exportados por lo que nos mencionaste, pues muchísimas gracias. Ahora me gustaría continuar con la experta Nadia Macas. Me gustaría que te presentes, des una pequeña introducción, por favor. Buenas noches con todos. Gracias, Nafi, por el espacio. Mi nombre es Nadia Macas, experta en el sector de hidrocarburos. Hoy abordaré el rol del petróleo dentro de la oferta económica del Ecuador. Este es un recurso que ha sido por décadas el principal motor de ingresos fiscales y exportaciones del país. Sin embargo, su dependencia plantea riesgos crecientes ante la volatilidad internacional y las exigencias que trae consigo. Ok, muchísimas gracias. Me gustaría hacerte unas pequeñas preguntas. ¿Cuál crees tú o cómo ves tú la situación actual entre la producción y la exportación del petróleo para el Ecuador? Ecuador sigue siendo un país dependiente del petróleo como uno de sus principales productos de exportación. De acuerdo con el Banco Central del Ecuador, al 15 de julio del presente año, la producción nacional se ubicó en 50.671,19 barriles diarios, combinando la extracción de empresas estatales y las privadas. El precio del crudo ecuatoriano fue de 55,6 por barril en mayo del 2025. A pesar de esta estabilidad en producción, el precio está por debajo de niveles considerados ideales para una fuerte contribución fiscal. La importancia de este crudo también se refleja en el comercio exterior. Alrededor del 30% del total de exportaciones ecuatorianas que corresponde al petróleo. Estas provienen de este recurso que sin embargo esta dependencia también lo vuelve vulnerable a las caídas de precios internacionales, los eventos climáticos y problemas técnicos como los que ya ha sufrido Petroecuador en los últimos meses por los deslizamientos de tierras en la provincia de Esmeraldas que fueron ocurridos el 13 de marzo. Ok, súper importante lo que nos mencionas. Como tú dices, uno de los productos más importantes para la exportación de Ecuador es el petróleo, aunque como tú mencionas hay un pequeño como que decrecimiento en este caso. Me encantaría hacerte otra pregunta. ¿Qué pasó, o bueno, perdón, qué peso crees tú que tiene los ingresos del petróleo para nuestro estado, para este año 2025? Sí, aunque el Banco Central del Ecuador no nos proporciona como una cifra directa o estable sobre el aporte del petróleo al presupuesto general del Estado, podemos aproximar este valor mediante el valor agregado bruto del sector petrolero. En el tercer trimestre del 2024, este valor no, o sea, fue de 2.183 millones, lo que representa aproximadamente el 7,5% de este valor agregado ya antes mencionado, o sea, el total de la economía. Esto indica que si bien sigue siendo un sector relevante, su peso es menor que en comparación con años anteriores donde superaba el 10 o incluso el 15%. Esta reducción en su peso relativo nos implica que el Estado debe recurrir a ingresos no petroleros como impuestos o deudas para financiar su presupuesto. Además, eventos como las caídas en la producción, bloqueos o paralizaciones en la Amazonía pueden reducir aún más la recaudación esperada por conceptos de regalías e impuestos petroleros, afectando directamente a los recursos disponibles para la inversión
pública y el gasto social. Ok, súper importante lo que nos mencionas. Como tú bien mencionas, hay que tomar en cuenta que eh, estamos perdiendo un cierto valor a diferencia de otros años. Ojalá eh, exista alguna manera para poder incrementar nuevamente nuestro valor de la exportación para este final de año 2025. Me encantaría hacerte otra pregunta. ¿Qué tan sostenible es obviamente seguir dependiendo del petróleo como principal fuente para nosotros de ingreso financiero? Sí, desde una perspectiva de sostenibilidad, como lo mencionas, Lagmi, depender del petróleo como fuente central de ingresos es altamente riesgoso. Primero, porque los precios del crudo son voláticos, volátiles, perdón. Segundo, la presión ambiental y social dentro y fuera del país obliga a repensar el modelo extractivista. Por ejemplo, el valor agregado bruto petrolero, eh, que registró una contracción del -2% en el 2024, lo que refleja una tendencia de decrecimiento. A esto se le suma el agotamiento también progresivo de los campos maduros y la dificultad de incorporar nuevas reservas sin conflictos socioambientales. La economía también se encuentra en una transición lenta, es decir, que mientras el petróleo aún genera divisas, su capacidad de impulsar el desarrollo estructural del país se ha reducido. Para una sostenibilidad verdadera se necesita reorientar los recursos actuales hacia inversiones como la educación, la tecnología, energías limpias y producción nacional para así disminuyendo la progresividad de la dependencia de la extracción del petróleo. Ok, muchísimas gracias por esos como aportes para la sostenibilidad del petróleo, como tú mencionas, que deberían mejorar o implementar. Súper interesante también conocerlos. Otra pregunta me gustaría hacerte. Em, ¿Qué crees tú que nos dé una mayor apertura hacia nuestra capital para partes extranjeras, de manera económica o estrategias? ¿Qué nos puedes mencionar tú sobre eso? Sí, el ingreso de capital extranjero puede desempeñar un papel crucial en sectores estratégicos como la energía, la minería, la infraestructura o la agroindustria. En Ecuador, la inversión extranjera directa ha sido históricamente baja en relación a su potencial productivo. La apertura controlada y la regulada permitía modernizar la infraestructura energética, fortalecer las cadenas de valor y generar empleo. Sin embargo, al abrir sectores estratégicos implicaría ciertos riesgos como la fuga del capital, la dependencia de decisiones de empresas multinacionales y posibles tensiones con actores sociales así. Si los contratos no respetan el medio ambiente o los derechos colectivos, desde la óptica del Banco Central, el crecimiento del valor agregado bruto del no petróleo requiere un impulso de inversión o sea, sostenida que puede prevenir en del sector privado nacional o de capital extranjeros con reglas claras. Ok, también muy importante los datos que nos acabas de mencionar, obviamente tomándolos en cuenta como estrategias para crecer de manera externa a otros países. Como última pregunta, me gustaría hacerte, ¿qué oportunidades piensas
y amenazas representan la creciente, obviamente, presión global sobre dejar los combustibles fósiles. La creciente presión internacional para abandonar para abandonar los combustibles fósiles representa tanto una amenaza como una oportunidad para Ecuador. Por un lado, porque se reduce la demanda de petróleo a nivel mundial, lo que presiona a la baja de los precios, reduce los ingresos esperados. Y por otro lado, hay recursos disponibles para países que decidan liderar la transición energética, como los fondos climáticos y la inversión en tecnologías limpias y cooperación internacional. Eh, el Banco Central también identifica que el crecimiento del sector no petrolero es vital en sectores como la agricultura tecnificada, exportación de servicios, industria farmacéuticas, turismo sostenible, la energía solar, que podrían sustituir gradualmente la renta petrolera, pero siempre que reciban el apoyo en infraestructura, talento humano e innovación. Ignorar estas transformaciones podría dejar a Ecuador rezagado y con activos fósiles inutilizables. Ok. Muchísimas gracias por tu participación, por darnos este gran aporte, estos datos que no conocíamos y sobre todo pues conocer que es uno de los principales como productos para la exportación que tomamos en cuenta para nuestro país. Fue un gusto conversar contigo y darnos tu tiempo, perdón, para charlar. Ahora me gustaría conversar con Sebastián, con nuestro experto. ¿Será que te puedes presentar, por favor, y darnos una pequeña introducción? Claro, gracias Julie por este espacio. Buenas noches con todos. Mi nombre es Sebastián Rosero y hoy les voy a presentar un análisis prospectivo y proyectivo del comercio exterior ecuatoriano para el año presente, 2025. Abordando principalmente los desafíos y oportunidades de los sectores estratégicos para el país. Como principal idea, tenemos que tener en cuenta que el comercio exterior es una de las principales fuentes de ingresos para Ecuador y un eje fundamental para el desarrollo económico. Eh, por eso es clave entender hacia dónde vamos y también cómo podemos mejorar nuestra posición internacional. Ok, gracias por esa pequeña introducción. Me gustaría hacerte la primera pregunta sería, ¿cómo crees tú que está el estado actual de la balanza comercial para los ecuatorianos? Y cómo Ecuador está obviamente exportando más de lo que estamos importando. ¿Qué nos puedes comentar sobre eso? Claro, verás, actualmente la balanza comercial del Ecuador tiene una balanza positiva, ya que eh, es decir, nosotros exportamos más de lo que importamos. Hasta mediados del 2025, que estamos hablando entre mayo y junio, el país ha mantenido un superávit comercial, principalmente gracias a las exportaciones de productos tradicionales como son el petróleo crudo, el banano, el camarón, las flores y el cacao. Sin embargo, también tenemos que entender que este superávit es muy frágil porque depende mucho de los precios internacionales de las materias primas. Por ejemplo, si es que baja el precio del petróleo o, por decir, del banano, enfrentan unas restricciones sanitarias, el superávit va a reducir. Además que las importaciones de bienes de capital y alimentos procesados también han ido en aumento, lo que puede presionar la balanza si no se fortalecen las exportaciones con un valor agregado. Ok, muchísimas gracias por esos aportes y esos datos que nos acabas de mencionar, tomando en cuenta porque que existe más exportación que importación por parte de nosotros. Otra pregunta me gustaría hacerte, ¿qué tan preparado crees que está la oferta exportable de nosotros los ecuatorianos para competir
bajo condiciones de libre comercio. Claro, a mi punto de vista, la oferta exportable ecuatoriana está parcialmente preparada, ya que, por decirte, en los sectores tradicionales como es la agroindustria, la minería, las empresas han ganado experiencia internacional y pueden competir en calidad en calidad y volumen, pero muchas PYMEs aún no tienen la capacidad tecnológica ni los estándares requeridos para poder entrar en competencia en tratados de libre comercio. Y también tenemos que tener en cuenta que el país ha mejorado en infraestructura logística, certificándose con certificaciones sanitarias, acuerdos fitosanitarios, que todavía, claro, hay brechas en innovación, transformación digital y también el desarrollo de marcas propias del país. Además de que la dependencia de pocos productos y mercados genera una vulnerabilidad y Ecuador necesita diversificar tanto su oferta como su destino. Ok, súper chévere esos datos, importante mencionar lo que tú dices de diversificar por parte de nosotros. También me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué sectores crees tú que tienen mayor potencial para obviamente desarrollar una oferta con mayor valor agregado? Claro, existen varios sectores con un alto potencial para agregar este valor, que serían, por ejemplo, la agroindustria diferenciada, la biotecnología y cosmética natural, la tecnología agrícola y también el software especializado. Por ejemplo, esto del software especializado sería algo impulsado por emprendimientos ecuatorianos como lo es en este tiempo Ecotec, y servicios digitales y creativos que puede ser un desarrollo de videojuegos, animación y diseño que podrían escalar en mercados globales. Si, si por decir el país apuesta por este tipo de industrialización inteligente, em, tendría un acceso a financiamiento productivo, también podría dar un salto a que el producto primario al exportador sea de este valor. Ok, muchas gracias por estos datos importantes que acabas de mencionarnos y destacarlos. Me gustaría hacerte otra pregunta. ¿Qué oportunidades crees que representan obviamente el ingreso a a la Alianza del Pacífico o el posible acuerdo que tenemos o que se tiene con Estados Unidos? Claro, estas dos posibilidades representarían una enorme oportunidad estratégica para Ecuador. Como principal sería, digamos, el ingreso a la Alianza del Pacífico, que sería Chile, Perú, Colombia y México, nos permitiría una integración logística, tener también cadenas regionales de valor, una atracción de inversión extranjera y un posicionamiento en mercados asiáticos a través del bloque. En cuanto al acuerdo comercial con Estados Unidos como principal socio comercial, facilitaría el acceso de productos ecuatorianos con preferencias arancelarias estables y también estimularía sectores como es el tema del ingreso de frutas exóticas, la manufactura ligera y servicios. Sin embargo, también representa desafíos en cuanto a apertura total de mercado, implicaría competencia directa con industrias extranjeras. Por eso también se necesita preparar mejor la producción nacional y fortalecer instituciones de apoyo a la exportación. Ok, muchísimas gracias por esos detalles que nos acabas de mencionar. Como última pregunta, me gustaría saber, ¿qué crees tú o cómo Ecuador puede darle un valor mayor o valor agregado en este caso a sus exportaciones? Y también lograr a no depender a los productos primarios. ¿Qué nos puedes mencionar tú sobre esto? Claro, se podrían utilizar varias estrategias clave como principal sería tal vez la industrialización selectiva. ¿Qué es lo que hace? Fomentar que productos como el cacao, el café o la madera se procesen localmente antes de exportar. Y
También las certificaciones de calidad e innovación, como es el orgánico, el fair trade, el carbono neutro, y esto que hace que aumenten el precio en el mercado nicho. Y también el acceso a financiamiento productivo y capacitación técnica. Esto es especialmente a las micropymes y a las exportadoras. También otra estrategia se podría aplicar, que sería la apuesta por servicios de exportación, como son los software, el turismo ecológico, la educación virtual, y etcétera. Solo así se podría romper la dependencia del petróleo y de productos primarios, y poder construir una economía más resiliente y competitiva. Ok, muchísimas gracias por tu participación, por haber estado dentro de este panel, darnos un poquito más a conocer sobre el tema del comercio en el Ecuador. Y para todos, agradecerles a todos por estar en este panel, darnos su tiempo, darnos un poquito de detalles sobre cada uno su, su tema en específico. Y me gustaría terminar con una pequeña conclusión. Como todos acabamos de escuchar, los distintos valores, en los PIB de cada uno de ellos, cuál exporta menos, cuál más, y cuáles son sus decadencias o qué les falta para obviamente mejorar y incrementar sus exportaciones anuales. Yo creo que con todo este análisis podemos destacar, o por lo menos en lo personal, yo podría destacar que uno de los productos más importantes, como mencionamos, fue el de la pesca, y en este caso también sería el petróleo. El de la pesca tiene un alto nivel, como mencionaba nuestro compañero experto Joel, pero también como mencionó nuestra experta Nadia, sobre el petróleo es una de nuestras primeras fuentes de exportación. Entonces, el petróleo obviamente continúa siendo una fuente clave del ingreso para nuestro país, en este caso, que representa una parte importante en las exportaciones a nivel de toneladas. Sin embargo, hay que mencionar que existe una variación de precios de manera internacional, obviamente retos y límites que obviamente que debemos contemplar para poder seguir explorando y creciendo en este alcance. También mencionar que la tecnología nos sigue obviamente afectando porque no lo hemos mejorado, entonces necesitamos un mejor desempeño para crecer y no decrecer como hemos visto con los datos que nos presentó nuestra experta Nadia de este año. Entonces, a pesar de ello, el país lo que intenta es lograr, obviamente, mantener una participación relevante en el mercado global, manteniéndose dentro de sus estándares, pero como pudimos observar, este año hemos perdido. Entonces, siento que lo más importante en este caso, o el desafío, sería el mantenernos equilibrados con la dependencia eh, con la dependencia petrolera, y obviamente con el desarrollo de nuevas fuentes de ingresos como energías, también para garantizar obviamente un futuro económico más estable y más ambiental en este caso, de una manera más responsable. Esto es lo que puedo concluir yo con todo este panel de todos los expertos, a mi punto de vista y a mi criterio. Gracias a todos por esta tarde y participar con nosotros. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias.